Listo, chiquillos, buenos días. Espero que estén muy bien y vamos a comenzar la clase de hoy día, ¿ya? Hoy día nos vamos a cambiar de, digamos, de escenario, ¿ya? Déjenme compartir. Vamos a cambiar de escenario desde qué punto de vista. Nosotros estábamos viendo fundamentalmente, eh, estábamos viendo lo que corresponde a, en este caso, el, el mundo. Estábamos viendo historia universal. ¿Se acuerdan que eh, vimos todo lo que pasó entre lo que fue la Primera Guerra Mundial, el periodo de entreguerras, la Segunda Guerra, todo eso a nivel universal. Ahora, como ustedes están observando, nosotros ahora vamos a trabajar con lo que es Chile, ¿ya? Mientras estaba sucediendo la Primera Guerra, mientras el periodo de entreguerras, la Segunda Guerra, ¿qué pasaba en Chile? Vamos a ir viendo qué, eh, qué sucedía acá en Chile de distintos puntos de vista. ¿Ya? Hoy día vamos a ver algunos cambios en general de la sociedad por los protagonistas de esta, digamos, esta sociedad chilena que van a ir cambiando de a poco. ¿Ya? Entonces vamos a ir viendo qué es lo que sucede. Lo que puse acá es el objetivo de la priorización, que es caracterizar, en este caso, algunos aspectos de la sociedad de la época, ya que más adelante la vamos a ver, que es la pobreza, la precariedad de la sociedad chilena, por ejemplo, muy malos índices de indicadores sociodemográficos, después vamos a ver qué es lo que es eso, el bajo poder adquisitivo, el bajo poder de acceso al crédito, la desnutrición, la marginalidad, porque la población en Chile del siglo XX, durante gran parte de este siglo XX, los niños sobre todo sufrieron de desnutrición, ¿ya? Algo distinto a lo que estamos viviendo en este momento, ¿cierto? Y dice, evaluar el impacto que generó en esta sociedad la migración del campo a la ciudad, ¿ya? Que permitió que creciera la población de la ciudad o la población urbana. La segregación, es decir, en la ciudad empezaron a haber sectores separados, segregados, ¿ya? Barrios distintos. La escasez de vivienda, que también se notó cuando empezaron a surgir los primeros campamentos, ¿ya? Que empezó las primeras tomas de terreno, etcétera. ¿Por qué? Porque no habían viviendas, porque la gente empezó a llegar del campo a la ciudad siempre pensando que iba a mejorar su calidad de vida. ¿Ya? Es un objetivo bien grande, como son prácticamente todos los objetivos de la priorización. De esta clase en específico se caracterizaba la sociedad chilena de mediados del siglo XX, ¿ya? Pero especialmente lo que tiene que ver con la participación política dentro de la sociedad, ¿ya? Aquí ya empiezan a haber cambios, ¿ya? En esta sociedad chilena, ¿ya? Empiezan a haber otros protagonistas, por ejemplo, empiezan a destacarse las mujeres, ¿ya? Las mujeres con los derechos políticos que van a adquirir, el hecho de asistir a la educación superior, por ejemplo, que antes las mujeres no podían ir a la educación superior, eh, las mujeres como parte del mundo laboral, del mundo cultural, ¿ya? Eh, y como protagonistas de lo que es la sociedad, ¿ya? Los sectores medios. Aquí hablamos de lo que se llamó también las clases medias, ¿ya? Eh, ¿Quiénes son estas personas? ¿Quiénes integran la clase media o los sectores medios? Que antes no estaban muy representados en la parte política, ¿ya? En general en Chile, hasta el siglo XX, la clase alta, lo que nosotros le llamamos la élite, la oligarquía, son los que van a participar, van a ser los protagonistas. ¿Por qué? Porque tienen el poder, tienen la riqueza, tienen las influencias, tienen los medios, ¿ya? Pero acá empieza a haber otro grupo que no son de la clase alta, que son los sectores medios, ¿ya? La clase media y también los obreros. Los obreros, acuérdense que son los trabajadores que laboraban o trabajaban en las fábricas, en las primeras fábricas. A ellos se les llaman los obreros y desde otro punto de vista, también se les llaman el proletariado, ¿ya? Entonces aquí empiezan
a ser protagonistas, o en otras palabras uno puede decir, empiezan a ser tomados en cuenta. Ya no solamente la clase alta, sino que también las mujeres, los sectores medios, los trabajadores, en este caso los obreros específicamente. ¿Ya? Eh, la oligarquía, la clase alta, la aristocracia que llaman, la élite también, dice, ya no concentraba todo el poder, aunque seguía siendo un protagonista muy importante en la vida política de Chile. ¿Ya? O sea, siguen siendo importantes y de hecho lo van a seguir siendo durante todo el siglo XX. Ahora, veamos una de las características de este cambio que empezó a haber en la participación política. Lo primero es expandir el derecho a voto, o sea, hacer que más personas tengan derecho a voto o derecho a sufragio. Recuerden, voto o sufragio. ¿Ya? Así que cuando aparezca la palabra sufragio, significa que estamos hablando de el voto. ¿Ya? Eh, Esta ampliación de la participación de distintos grupos también estuvo, digamos, directamente ligada a ampliar el derecho a voto y a agrandar el padrón electoral. ¿Qué es lo que es el padrón electoral? Son las personas que tienen derecho a voto, ampliar eso, ¿ya? No solamente, como estaban antes, solamente los hombres que cumplían ciertos requisitos, sino que ya esto empezó a ampliarse, porque también las cosas iban cambiando. Acuérdense que a nivel mundial las mujeres también empezaron a pedir sus derechos y en varios países ya tenían el derecho a voto porque empezaron a ganar presencia, protagonismo en la sociedad de Europa durante y después de la Primera Guerra Mundial. Acuérdense que las mujeres ocuparon los puestos de trabajo que tenían los hombres que partieron a combatir a la guerra. Ahora, hay algunos hitos que son destacados. Por ejemplo, en 1935, por primera vez las mujeres votaron en elecciones municipales, ¿ya? 1935. Varios años después, 1952, las mujeres pueden participar por primera vez en una elección presidencial. ¿Ya? Entonces aquí está el voto femenino. Pero ¿qué pasaba con la gente que, digamos, tiene otras características? ¿Ya? Por ejemplo, las personas que tienen problemas, alguna discapacidad, por ejemplo, aquí habla de los ciegos, ¿ya? En 1969 se les da derecho a voto a las personas ciegas, dándose la facilidad de que los votos estuvieran por ejemplo, en el lenguaje en braille, ¿ya? Que es el lenguaje especial que, acuérdense que funciona al tacto, uno toca y va entendiendo, obviamente aprendiendo antes este tipo de sistema, que es el braille, y los votos venían en ese, digamos, formato para que las personas ciegas pudieran, en este caso, votar. Y los que no sabían leer y escribir, porque eran hartos en el siglo XX, a comienzos del siglo XX sobre todo, eran muchas las personas que no sabían leer y escribir. Recién en la década del 70, en el 72, se les da derecho a voto a los analfabetos. Acuérdense, los analfabetos son aquellos que no saben leer ni escribir. Entonces, ahí se amplía el padrón electoral. Se va ampliando cada vez más. ¿Por qué? Porque hay más gente que tiene derecho a voto. ¿Ya? Las mujeres, las personas con discapacidad, en este caso los ciegos, y los analfabetos. ¿Ya? Ahora, todo esto también se ve favorecido por el uso de los medios masivos de comunicación. ¿Ya? Se divulgaban mensajes, por ejemplo, de tipo político, a través de, bueno, las redes las que tenían entre ellos, los conocidos, ¿ya? Pero esto pasó a ser más amplio a través del el uso de los medios de comunicación. Por ejemplo, los periódicos, ¿ya? Los periódicos, los diarios, ¿ya? Las radios. Acuérdense que la radio es un elemento fundamental como medio de comunicación en comienzo del siglo XX, y si nosotros ampliamos, en la actualidad sigue siendo un medio de comunicación importante. El cine, el cine también, no solamente era observar alguna serie, película, lo que fuera, sino que también el cine permitía la presentación de documentales, por ejemplo, de noticias. Uno iba al cine y veía noticias también, ¿ya?
Eso también se usó mucho, ¿ya? Y posteriormente, pero posteriormente en Chile, la televisión, ¿ya? La televisión en Chile ya llega de manera masiva con el Mundial de Fútbol del año 1962, ¿ya? Existían transmisiones de televisión antes de eso, pero la presencia, digamos, los televisores, el aparato, no era muy masivo. Pero con la llegada del Mundial y la transmisión del Mundial de Fútbol del año 62, eh, ya la presencia de los televisores en algunos lugares se hizo ya un poco más masiva, sobre todo en aquellos lugares de concurrencia, por ejemplo, donde la gente se reunía, ya algún negocio, algún restaurante, algún lugar donde la gente iba y para atraer más clientes o más personas, eh, los que podían adquirir una televisión la tenían. Entonces, también todos los medios favorecieron la difusión de los mensajes políticos, ¿ya? La difusión de las ideas políticas también. Y cuando había una campaña política, por ejemplo, para alguien que iba a ser presidente, senador, diputado o el cargo que fuera en esa época, se usaba mucho lo que eran los medios de comunicación, ¿ya? El periódico, el diario, y para aquellos que no sabían leer y escribir, era más fácil escuchar, por lo tanto la radio era fundamental. Y la televisión, que también trajo la imagen, más todavía. Por lo tanto, los medios de comunicación masivos fueron muy importantes en esta tarea. Ahora, empezamos con las mujeres acá. En general, las mujeres tuvieron varias luchas que dar, ¿ya? Primero está la lucha por el sufragio, por los derechos políticos, que se inicia a finales del siglo XIX, pero se hace más fuerte en las primeras décadas del siglo XX. Y se forman grupos de mujeres como las que aquí se mencionan. Por ejemplo, el movimiento pro emancipación, perdón, de las mujeres. Ahí está la sigla, MENS. Dice, integrado por mujeres ilustradas de clase media, muchas de las cuales constituían la primera o segunda generación de profesionales universitarias. ¿Ya? Entonces eran ya mujeres educadas, por eso dice ilustradas, pero eran de clase media, no eran de clase alta. Por lo tanto, estas mujeres se dieron cuenta que tenían que unirse para formar estos grupos y luchar por los derechos que no se tenían en esa época por parte de las mujeres, ¿ya? Que fueron, partamos por los derechos políticos. También, aparte de los derechos políticos, que ya nosotros vimos que se lograron en la década del 30 en las elecciones municipales y después en la década del 50 en las elecciones presidenciales, también está la presencia de la mujer en el campo laboral y cultural, ¿ya? En este caso, la mujer que tenía, digamos, los recursos, pudo incorporarse al sistema universitario, ¿ya? Y se autorizó eh, a finales del siglo XIX, se autorizó a las mujeres a asistir a la universidad, ¿ya? Pero tenían que hacerlo cumpliendo ciertas características o ciertas condiciones, como por ejemplo ir acompañadas, ¿no? Una especie de chaperona que tenía que ir ahí, que la acompañaba a las clases, por ejemplo, en la universidad. Ahora, ya esto fue a fines del siglo XIX. Ya en las primeras décadas, ya en 1920, había bastantes mujeres que se dedicaban a la parte, a la labor científica, a la parte artística y profesionales en general, ¿ya? Entonces empezaron de a poco. Ahora, ¿qué profesionales? En este caso, médicos, ¿ya? Doctoras, en este caso también profesoras, ya abogadas también, que empezaron a destacarse, ¿ya? Porque también, como les dije, se dieron cuenta que había que dar esta lucha por los derechos de las mujeres y que fuera valorada la presencia de la mujer en la sociedad, ya que era tan importante como la de los varones, ¿cierto? Ahora, otro grupo que nosotros mencionamos son los sectores medios, ¿ya? O la clase media que también se habla, ¿sí? Y esto empieza ya a surgir o a destacarse ya en 1920. En la década del 20 empiezan a surgir. Ahora, ¿qué es lo que era la clase media? O quienes integraban los sectores medios. Está integrada por profesionales, ¿ya? Profesionales universitarios, por ejemplo,
como les dije, profesores, abogados, médicos, ¿ya? Ingenieros, ¿ya? Profesionales entonces jóvenes universitarios, por funcionarios públicos. ¿Quiénes eran los funcionarios públicos? Los que trabajaban para el Estado, ¿ya? Que trabajaban, por ejemplo, en distintas oficinas del Estado. Por ejemplo, registro civil, por decirle un ejemplo. ¿Ya? Ellos, todos los que trabajan para el Estado son llamados funcionarios públicos. También eran parte de estos sectores. Los militares, ¿ya? Los militares también formaban parte de los sectores o clase media. Los pequeños comerciantes, es decir, que tenían, como dice ahí, pequeños comerciantes, un pequeño comercio, no las grandes cadenas de almacenes, no. Los intelectuales, es decir, gente que se dedica a la parte cultural. Y también, bien importante, los que estaban llegando a Chile, los inmigrantes, ¿ya? Que en esta época venían especialmente escapando de Europa, de las guerras, de los conflictos que existían en Europa y por lo tanto llegaban a países como Brasil, Argentina y también cruzaban acá a Chile. Y ellos también integraron lo que fue la clase media o los sectores medios. ¿Ya? Entonces, aquí es bien importante tener presente quiénes integraban estos sectores, que cada vez van siendo más protagonistas de la vida política, de la vida social en Chile. Ahora, ¿qué factores van a facilitar esta incorporación? Primero, dice el fortalecimiento del sector público. ¿Ya? El sector público hablamos de todo aquello que depende del Estado o de instituciones que son del Estado. Dice, la ampliación de las instituciones estatales y la redefinición del rol del Estado que se experimentó a partir de 1924 permitieron que un número creciente de personas accediera a empleos, o sea, trabajo, del sector público, pasando a formar parte de la llamada, comillas, burocracia. ¿Ya? Eh, entonces, al aumentar el Estado o al crecer el Estado, necesitó establecer oficinas en distintos lugares. Por lo tanto, había gente necesaria para hacer trabajar esa oficina, porque las oficinas no funcionan solas. Entonces empezó a abrir cupos de trabajo para gente que tenía educación, sobre todo en los sectores medios, ¿ya? Y que empezaron a trabajar para el Estado. Y todo este sistema de, digamos, de trabajadores del sector público, trabajadores del Estado, es lo que después se hablaba de la burocracia, ¿ya? En este sentido, porque después burocracia se habla de cuando a uno lo tramitan, lo mandan de una oficina a otra, ese otro concepto, otra acepción, ¿ya? Eso por una parte. Ahora, ¿por qué estos cambios se dieron a partir de 1924? Porque hubo presión por parte de algunos grupos para que hubiese cambios y recuerden que a partir de 1925 ya cambia la constitución también. ¿Ya? Aquí en esta época está vigente la constitución de 1925, ¿ya? Y esta va a estar vigente hasta 1980. Eso por un lado. O sea, hay más fortalecimiento del sector público en la parte laboral y también en la educación. ¿Ya? En la educación, ¿en qué sentido? En que se crearon escuelas y liceos públicos, ¿ya? Escuelas básicas, liceos en este caso, de educación secundaria, que ahora nosotros diríamos enseñanza media, que eran dependientes del Estado, liceos públicos y escuelas públicas. ¿Ya? Por una parte. Y las escuelas especialmente dedicadas a la formación de profesores, que son las llamadas escuelas normales, ¿ya? Se les llamaba así. Escuelas normales que existían en esa época para la formación de profesoras y de profesores. ¿Sí? Y también empiezan a desarrollarse universidades, ya sea en Santiago, la capital, como también en las provincias. Y todo esto, esta presencia de mayor, digamos, instituciones dedicadas a la educación, hizo que el nivel de escolaridad de los chilenos se fuera ampliando. Es decir, los años de escolaridad que tiene cada uno de nosotros se va ampliando. ¿Ya? Piensen que hay gente que tiene 8 años de escolaridad porque solamente tiene la enseñanza básica, otros tienen 12 años porque tienen básica y media completa, y otros tienen educación superior, porque tienen, aparte de la básica, la media,
estudiaron y terminaron, a veces dice educación superior completa, incompleta, pero uno va ampliando el nivel de escolaridad. Y eso, en este caso, el Estado se preocupó de esa parte, ¿ya? Y llegan en un momento dado al gobierno un grupo de presidentes que van a pertenecer todos al Partido Radical, un partido que se representaba o se sintió representativo de la clase media, ¿ya? Y que llaman, ellos se preocupan de la educación, de crear más escuelas, todo eso, y que en Chile hay un Estado docente, ¿ya? ¿Por qué? Porque el Estado se considera que como obligación garantizar la educación de todos los chilenos. Entonces eso va a ir mejorando lo que es la alfabetización, los años de escolaridad, etc. Y también está que al tener más trabajo, al haber más trabajo estable, la gente también tiene mayores ingresos y a su vez en Chile también van industrializándose el país, se van creando industrias nacionales, entonces aumenta la industrialización y la gente tiene mayor acceso a bienes y servicios, ¿ya? Entonces la clase media pudo acceder, por ejemplo, a tener una mejor educación, una mejor salud, ¿ya? También acceso a la vida cultural y acceso también a lo que es mejores viviendas, ¿ya? Porque se empiezan a construir más viviendas por la escasez que tenían, y también a nuevas tecnologías. Por ejemplo, la electricidad. Acuérdense que la electricidad nosotros la damos por algo hecho, pero no era algo habitual en el siglo XIX y a comienzos del siglo XX. Entonces, acceso a tecnologías como la electricidad, como el cine, como la radio y posteriormente la televisión. Entonces todo eso fue mejorando en cierta manera la calidad de vida de los sectores medios. Los sectores altos tenían los recursos como para hacerlo, podían pagar eso, el acceso por ejemplo, a una nueva tecnología o mejor calidad de salud, pero los sectores medios no. Entonces aquí fue mejorando en este caso su acceso a este tipo de bienes y también a la actividad cultural, por ejemplo, ¿ya? Y por otro lado, tenemos a otro grupo. Tenemos las mujeres, que ya mencionamos, tenemos los sectores medios y también tenemos al movimiento obrero, ¿ya? Acuérdense, los obreros son quienes se dedican al trabajo en las fábricas y normalmente no tenían un alto nivel de escolaridad, ¿ya? No tenían los recursos como para acceder, en algunos casos, a las nuevas tecnologías, etcétera, ¿ya? Pero ellos empiezan con la palabra que se usa hasta ahora, el empoderamiento del movimiento obrero. O sea, empiezan a adquirir importancia, relevancia, presencia, poder, podríamos decir de alguna manera. ¿Y quiénes influyen en esto? Los partidos políticos. ¿Qué partidos políticos? Especialmente en este caso el Partido Comunista, el Partido Socialista, ¿ya? A través de estos dos partidos, los trabajadores, los obreros en general, empiezan a contar con la representación política, ¿ya? En el Parlamento, por ejemplo, y también para debatir sobre nuevas leyes. Antes se hacían las leyes, pero no se consideraba a los trabajadores, ¿ya? Entonces, aquí ya empiezan a tener este empoderamiento, este protagonismo también, este otro grupo, ¿ya? Aparte de las mujeres, aparte de los sectores medios, tenemos a el movimiento obrero. Pero ellos, aparte de los partidos políticos, ellos también se organizaron, ¿ya? Se organizan formando, por ejemplo, sindicatos. ¿Qué es lo que es un sindicato? Es una agrupación de trabajadores que se crea para defender sus derechos y también para negociar beneficios con el empleador, con el dueño de la fábrica, ¿ya? Para poder negociar. Esos son los sindicatos, agrupaciones de trabajadores. Y dentro de todos los trabajadores se forma, por ejemplo, la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales, ¿ya? Cuyas siglas son ANEF, Agrupación Nacional de Empleados Fiscales. ¿Quiénes son estos? Los empleados fiscales son los empleados públicos, los que mencionamos antes, los que trabajan para el Estado, y se unen en una sola agrupación a nivel nacional, que es la ANEF. Otro grupo es la Federación de Educadores de Chile, ¿ya?
Y también hay otros como el Movimiento Unitario Nacional de Trabajadores y muchas organizaciones sindicales o sindicatos de distintas empresas se unen en una sola organización que fue la CUT. ¿Qué significa CUT? Significa Central Única de Trabajadores. ¿Ya? Entonces, ahí la Central Única de Trabajadores agrupó, como digo, una serie de organizaciones sindicales de distintas empresas, distintas fábricas. ¿Ya? Y por otro lado, las mujeres también se organizaron. Por ejemplo, las mujeres obreras fundaron la Federación Unión Obrera Femenina. ¿Ya? Por lo tanto, acá tenemos dos formas en que se organizan los obreros primero, a través de los partidos políticos que ya empiezan a representar a los trabajadores, las organizaciones sindicales, las federaciones, ¿ya? Que también son importantes, y cómo estos obreros empezaron a trabajar, ¿ya? A manifestar este poder, esta presencia. Y está por ejemplo, la formación de sindicatos legales, ¿ya? Eh, en promover avances en materia de legislación social y laboral, ¿ya? Eh, y en este sentido de mejorar las leyes está el primer, digamos, código del trabajo que fue del año 1931. Y este código establece como legal las huelgas. ¿Ya? Las huelgas son los paros de los trabajadores que no trabajan, van a la fábrica pero no hacen su trabajo, presionando al dueño, al empleador, para obtener beneficios. ¿Ya? Es una forma de presión. Y era ilegal eso. ¿Ya? Entonces, antes del Código del Trabajo del año 31. El código cambia eso y declara que las huelgas por estas situaciones son legales. Y estableció que ningún trabajador podía ser despedido durante una huelga, salvo que destruyera las inmediaciones de su lugar de trabajo o participara en boicot a sus productos. ¿Ya? Entonces, no se podía despedir a un trabajador que participara en una huelga a menos que se dedicara a destruir el entorno o el lugar de trabajo o que boicoteara a los productos en los que estaba trabajando. Boicotear significa que evitaba que, por ejemplo, se compraran los productos. ¿Ya? Y se crea una ley que se habla de juntas de conciliación y arbitraje. Conciliación y arbitraje, ¿qué significa? Que se establecieron estas instancias para solucionar los conflictos entre los trabajadores y los empleadores. Conciliar significa ponerse de acuerdo. Y arbitraje significa dirimir ya. Yo escucho las dos partes, escucho a los trabajadores, escucho a los empleadores y decido qué es lo mejor y obviamente en base a la ley que existía en la época. ¿Ya? Entonces, existieron estos instrumentos como para que los trabajadores y los empleadores se pusieran de acuerdo. ¿Ya? Acá nosotros tenemos algunas imágenes, en este caso de una de las principales protagonistas de esta época, que son las mujeres, y habla, por ejemplo, de las mujeres, por ejemplo, de distintos sectores y las mujeres que empiezan también a ser parte de esta lucha no son solamente de los sectores medios. ¿Ya? En cuanto a las mujeres también de la élite, empezaron a crear organizaciones femeninas para luchar por el derecho a voto, ¿ya? Y también para que sea respetado su acceso a la educación, ¿ya? Al trabajo. Entonces se forman dice, club social de señoras, ¿ya? Centros femeninos, etcétera. Y la lucha era esa. Y estaba integrada no solamente por mujeres de los sectores medios, sino que también en el caso de las mujeres, por mujeres que tenían ya recursos y que eran de la élite. Y muchas de ellas participaron en estos clubes, centros femeninos, etcétera. ¿Ya? Y nosotros hablamos de que la mujer también pedía incorporarse en este caso, al trabajo. ¿Ya? Ahora, las mujeres de la élite, de la clase alta, no tenían necesidad del trabajo, porque tenían los recursos.
pero en general las mujeres de los sectores medios y bajos sí necesitaban muchas veces trabajar. ¿Y qué trabajo realizaban? Debido a que no tenían tanta educación, la mayoría eh, accedía a trabajos como de empleadas domésticas, de lavanderas, ¿ya? Y también en el rubro de la industria, por ejemplo, de la industria textil. Se contrataban muchas mujeres en este rubro, ¿ya? Y yo dije contrataban por decir, usar un término, pero antes de 1931 las enganchaban, por decirlo, sin contrato y les pagaban menos que a los hombres. Después de ya del código laboral, ahí empiezan a exigirse el que tener contrato, porque todo va a cambiar, ¿ya? Y en el caso de la educación, en esa época muy pocas mujeres lograban completar su educación, es decir, completar todo lo que era la educación primaria, que ahora le llamamos básica, la secundaria, que sería la media, y la superior. Muy pocas mujeres, ¿ya? Algunas que lo lograban seguían hasta la universidad, que por un decreto se permitió a las mujeres tomar estudios universitarios. ¿Ya? Y este decreto fue en el año 1877 por el ministro de Educación Miguel Luis Amunátegui. ¿Ya? Ahí recién por decreto se permitió a la mujer seguir estudios universitarios en Chile. ¿Ya? Y el voto femenino, nosotros ya dijimos que el año 35 en elecciones municipales y en el año 52 en elecciones presidenciales, ¿ya? Eh, y acá ya entonces en el 49 se aprobó esto, pero recién se empezaron a medida que avanzaban las elecciones, recién pudieron votar el año 52, por ejemplo, en una elección presidencial, ¿ya? Y en igualdad de derechos. O sea, la mujer ya era ciudadana en igualdad de derechos con los varones, por lo tanto podía acceder a votar, ¿sí? O sea, y de ahí en adelante ya esto ha sido así. Eh, la educación, ¿ya? Nosotros ya dijimos, esto va a ir cambiando, el acceso a la educación va a ir mejorando, no solo para las mujeres, también para los hombres, y sobre todo en la parte del nivel primario o la básica. También bajó lo que fue el analfabetismo, es decir, la cantidad de personas que no sabían leer y escribir fue bajando, ¿ya? Y en el año 27 se crea el Ministerio de Educación Pública, ¿ya? Y van a surgir nuevas universidades, por lo tanto ya el acceso a la educación, ya sea de los sectores medios, bajos y de las mujeres, también va a ir mejorando. Y aquí hay imágenes de la época, ¿ya? ¿Y qué pasa con el alfabetismo? ¿Ya? Acá, si nosotros tenemos los porcentajes y tenemos en la parte inferior están los diversos años, ¿ya? En 1907 había un 40% de, en este caso como promedio, 40% de alfabetización o de alfabetismo. O sea, un 40% de las personas sabían leer y escribir. Esto fue mejorando a medida que avanzan los años del siglo XIX y XX, perdón, XX. Y, por ejemplo, llegamos hasta los 2000 en que ya en nuestra época el porcentaje de alfabetismo en Chile supera el 95%, ¿ya? Es decir, gran parte de la población sí sabe leer y escribir, algo que era distinto a comienzos de siglo, ¿ya? Que menos de la mitad supiera leer y escribir traía hartos problemas, ¿ya? Para poder seguir educándose, para el trabajo. Imagínense si alguien, no sé, iba al cine y la película no era, digamos, en español, le ponían subtítulos, no podía leer, no entendía, no podía leer, ¿ya? Entonces, también, eso también trajo el cine, por ejemplo, mexicano a Chile, ¿ya? Porque era muy similar al estadounidense, pero obviamente en el idioma español. Ahora, la educación superior, ¿ya? En esa época existía una universidad pública, que era la Universidad de Chile, y una universidad privada, que era la Universidad Católica, ¿ya? Y posteriormente se van creando otras universidades, ¿sí?
como por ejemplo la Universidad de Concepción, ¿ya? La Universidad Técnica Federico Santa María, la Universidad Católica de Valparaíso, por ejemplo, que van surgiendo en distintos lugares. Algunas son con financiamiento privado, ¿ya? En que está la iglesia presente, otras por fundaciones, ¿ya? Y en la Chile sigue siendo, la Universidad de Chile es la universidad pública, ¿ya? O sea, con financiamiento del Estado. Y la Universidad Católica no, se llama Universidad Católica porque igual que la Católica del Paraíso, porque fue creada por la Iglesia, ¿ya? Y después van surgiendo otras universidades, por ejemplo, otra universidad pública, segunda, que fue la Universidad Técnica del Estado, que ahora se llama USACH, ¿ya? Y así empiezan a haber distintas universidades y también la Universidad de Chile, la Universidad Técnica del Estado, empiezan a tener sedes en distintas provincias, ¿ya? Así que ahí empiezan a ampliarse lo que es la educación superior. La esperanza de vida. Yo les voy a decir, por ejemplo, en 1910 los hombres vivían casi 26 años en promedio, ¿ya? En 1910. Los hombres vivían casi 26 años y las mujeres 27 de promedio, ¿ya? En los años 50, en el año 52, los hombres vivían 53 años de promedio y las mujeres 57, ¿ya? Eso fue mejorando. Acuérdense que la esperanza de vida es la expectativa de vida que tiene una persona al nacer. Si uno nació a comienzos del siglo XX, tenía menos esperanza de vida, ya como promedio 30 años. A medida que avanzó el tiempo, ya eso fue mejorando. La gente que nació en el día de hoy, un niño que nace hoy día, el 2021 en Chile, tiene una esperanza de vida por sobre los 80 años, o como promedio 80. Entonces, aquí, ¿qué es lo que va a influir? Todo lo que tiene que ver con la atención en salud, la parte sanitaria, la alimentación, ¿ya? Todo eso va a influir en que vaya mejorando. Entonces, la esperanza de vida va a ir mejorando. Y en la parte laboral, los que trabajaban fuera del hogar eran siempre, mayoritariamente, un 78% se señala acá, los varones, ¿ya? La mujer en general no salía a trabajar. Y acá tenemos los códigos. Yo puse la imagen del Código del Trabajo del 2016 y tengo acá el Código del Trabajo del año 31, que fue el primer Código del Trabajo, es decir, que recopiló todas las leyes que tienen que ver con el trabajo, con la parte laboral en Chile. Y estableció también la protección al trabajador, el contrato, y leyes que se fueron estableciendo de a poco, como por ejemplo la ley del descanso dominical, o sea que no se trabaja el día domingo, la ley de la silla, que a lo mejor también algunas veces la han escuchado, ¿ya? Para los trabajadores que están mucho rato de pie y que cada cierto tiempo tienen derecho a sentarse, ¿ya? Trabajos, por ejemplo, en el comercio, ¿ya? U otro tipo de trabajo que las personas están mucho rato de pie y obviamente eso daña la salud también, ¿ya? Entonces, eso y recordar entonces, aquí hay nuevos protagonistas en la parte política, en la parte social. Las mujeres, los sectores medios y los obreros, ¿ya? A través de distintos medios que van a destacarse en Chile. ¿Alguna duda, consulta, chiquillos, o algún aporte? Acuérdense que pueden interrumpirme eh, levantando la mano, desmuteándose, a través del chat, ¿ya? Eh, Esto es lo que nosotros tenemos que ver, empezar a ver lo que es la realidad chilena, ¿ya? También vamos a ir avanzando en estos temas hasta llegar a lo que fue, por ejemplo, hasta eh, avanzamos hasta los 50 y después ya vamos avanzando hasta la década de los 70 y ver cómo fue cambiando Chile también desde distintos puntos de vista, la parte social, la parte económica, la parte política, que también aquí van a haber algunos golpes de Estado por ahí, en que también van a influir en distintas situaciones en la sociedad chilena, ¿ya? Que es lo que nosotros tenemos que ir viendo. No sé si tienen algún aporte, alguna duda.
no hay ni un aporte, duda, consulta. Y recuerden, nosotros siempre tenemos que, en este caso, que estamos hablando de prácticamente un siglo atrás, eh, que las cosas van cambiando, ¿ya? Las familias son distintas. Yo hoy día hacía esta misma clase, pero de manera presencial, y yo les preguntaba, si ustedes les preguntan o ven su familia, por ejemplo, cuántos hermanos tenían sus abuelos o bisabuelos, la mayoría eran hartos, la familia era muy numerosa, la realidad de la familia, la realidad social era distinta, ¿ya? A la edad que empezaban a trabajar, si habían ido al colegio, hasta qué curso habían llegado. Entonces, era una realidad diferente, ¿ya? Hasta que, bueno, en Chile es obligación tener la enseñanza básica y después se amplió hasta la enseñanza media, pero todas estas realidades van cambiando y eso es lo que nosotros vamos viendo a través del tiempo. Si ustedes se fijaron ahí, la esperanza de vida, pasamos de un promedio de 27 a 30 años a actualmente un promedio de 80 años, que es nuestra esperanza de vida. Obviamente hay gente que va a morirse antes, otros que se van a morir después, pero en general es un promedio para Chile bastante bueno. Ya nosotros vivimos bastante tiempo. ¿Por qué? Porque mejoraron las condiciones en la medicina, la atención en salud, la atención sanitaria. Antes los niños nacían en su casa, los nacimientos ocurrían en las casas. Iba la matrona, la partera, a atender los partos a la casa y muchas veces venían con complicación o después tenían problemas y la mortalidad infantil o los niños que morían eran bastantes. Tenían hartos hijos, pero también morían hartos niños. Entonces, son realidades que van cambiando. Ahora, si alguien nace en la casa es porque fue una emergencia, no pudo llegar, se adelantó el parto, no sé, pero antes era lo habitual era que no ir al hospital, ¿ya? Sino que, o a la clínica donde se vaya a tener el parto, sino que se atendían en las casas. ¿Ya? Eso era lo habitual y eso acarreaba un montón de problemas eh, que podía tener la mamá, el hijo, ¿ya? Y que no podían ser atendidos inmediatamente porque no es lo mismo tener todos los medios en un hospital, ¿ya? A que esté la partera atendiendo el parto, ¿ya? Entonces, todo eso va a ir cambiando y eso es lo que usted también tiene que irse dando cuenta. Pueden hablar con alguien mayor de su familia y que les puede explicar ahí esas cosas, les va a contar. ¿Ya? Eso, chiquillos, ¿ya? Entonces, ojalá puedan participar, puedan opinar, puedan contar algo, ¿ya? Para que también escucharlos, porque no los escucho, entonces yo veo que están ahí, pero no los escucho, no los veo, ¿ya? No ponen sus fotos, no los veo, entonces, ah, para uno también es más reconfortante y más agradable hacer una clase en que también ustedes participen, ¿ya? Ya pues chiquillos, entonces nos estamos viendo, estamos ya en el tiempo, nos estamos viendo la próxima clase, la próxima semana y que vamos a ver otros tipos de cambios que van a tener en el caso de la población chilena. Ya pues chiquillos, que estén bien, cuídense,